En 2009 ya se aprobó la nueva Constitución Política del Estado. Ahí ya es Constitución Política del Estado Plurinacional, y ahí en el artículo 5, como precedente, se ha recogido la demanda de los pueblos indígenas. A la exigencia de los pueblos indígenas se reconoce a las 36 o a los 36 idiomas como idiomas oficiales, ¿no? Incluido el castellano. De igual manera, en lo que refiere a la educación, se incorpora el concepto, como podrán ver, el concepto se añade la intraculturalidad, se mantiene el concepto interculturalidad y el concepto de plurilingüe y bilingüismo se sustituye por el plurilingüe, ¿no? Entonces, de esa manera se ha ido avanzando. Avance muy importante a nivel de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Y ahora entonces se define a la educación intracultural, intercultural y plurilingüe en el Estado Plurinacional de Bolivia. Está en la Constitución, en la Ley 070, en la Ley de Educación, también en el currículo base educativo del Sistema Nacional. Frente a esta legalidad, a todo el proceso de la constitucionalización, por ejemplo, de las demandas de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo guaraní, de desarrollar una educación con enfoque intercultural, con la posibilidad de la recuperación de la lengua y de la enseñanza de la lengua guaraní en los procesos pedagógicos, era necesario también crear instituciones operativas, y las instituciones operativas también se han creado bajo la presión y la demanda del pueblo guaraní y otros pueblos. Por ejemplo, se transformaron las escuelas de formación de maestros o de profesores, que anteriormente, con la ley de la reforma educativa, se denominaban institutos, pero actualmente se denominan escuela de formación de maestros, con enfoque intercultural y bilingüe, ¿no? Se creó Instituto de Estudios de Lenguas y Cultura a nivel nacional, pero al mismo tiempo se crearon institutos de lenguas por cada pueblo o por cada cultura. El pueblo guaraní cuenta con un instituto de lengua y cultura guaraní. Además, se pensó también que no solamente se debería quedar en la formación de profesores o la enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, con enfoque intercultural y bilingüe a nivel de secundaria, a nivel de sistema de educación regular. Hay que avanzar a nivel de educación superior. Entonces, los mismos pueblos indígenas, el pueblo guaraní, ha presionado también para que se cree una universidad indígena donde los jóvenes indígenas guaraníes tuvieran la posibilidad de continuar y seguir estudiando. Entonces se constituyó la Univol Guaraní y Pueblos de Tierra Baja, como podrán ver ahí, Apiahuayquitumpa, como espacio fértil o un espacio de posibilidad para los jóvenes indígenas y guaraníes que lleguen a esta universidad pudieran continuar aprendiendo o fortaleciendo su identidad cultural, fortaleciendo su lengua guaraní, o también donde tendrán la posibilidad de recuperar, valorar su lengua guaraní. Ahí podrán observar una fotito de una egresada guaraní. Se ha logrado también posicionar, por ejemplo, la vestimenta propia. ¿Qué importancia tiene la educación intercultural bilingüe para el pueblo guaraní? Desde el inicio siempre se consideró y se constituyó en un instrumento de reivindicación muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de esta educación intercultural bilingüe se pudo develar la pobreza, la escasez de tierra, la explotación, discriminación, racismo, promovido por el sistema educativo tradicional, ¿no? O sea, no era que con la educación intercultural bilingüe solamente se enseñaba a leer y escribir, sino que tenía un contenido político muy fuerte. Solo de esa manera se puede transformar, porque a veces cuando hablamos de lo político, todo el mundo tiene miedo, ¿verdad? No, aquí va a haber revolución, pero tenemos que hablar, ¿no? De la historia, de los saberes, los conocimientos, ¿no? En las aulas, en los procesos educativos de formación. Permitió fortalecer la identidad guaraní, porque antes los guaraníes pensábamos o nos hacían creer de que era muy feo hablar
la lengua guaraní, nos daba vergüenza hablar en otro espacio, la lengua guaraní es para la casa, para hablar solamente con las abuelitas, con los abuelitos, pero no en la escuela, en la universidad. Nos daba vergüenza bailar nuestra música, nuestro arete guazú, o que el castellano era el único idioma privilegiado. Pero con la educación intercultural bilingüe se ha podido entender, primero concientizar al guaraní, porque el guaraní tenía tan mentalizado en su cabeza que su lengua, su cultura valía menos, ¿no? Entonces era también necesario trabajar con la propia gente, comunidades, padres, familia, porque tienen que estar primero convencidos, porque muchas veces los mismos padres de familia, por todas las experiencias no muy positivas que han vivido, a veces también dicen, no, ¿para qué la lengua guaraní? ¿Para qué la cultura guaraní? Entonces también trabajamos con los padres de familia, los sabios han cumplido un rol muy importante en ese aspecto, de hacer entender a los padres de familias la importancia que tiene la educación intercultural y bilingüe para el fortalecimiento de la identidad cultural como pueblo, la lengua, y obviamente como resistencia, ¿no? Y la pervivencia de toda una cultura, en este caso el pueblo guaraní. Otro aspecto importante a destacar es que la educación intercultural bilingüe ha permitido posicionarse como actores políticos, no como actores folclóricos, que eso es diferente, sino como actores políticos capaces de presentar, elaborar propuestas, de interpelar al Estado. Entonces es un aspecto muy importante que han aportado obviamente para que se transforme el Estado plurinacional. No es que el Estado plurinacional haya adquirido ese carácter por la benevolencia del gobierno de turno, no, sino que las luchas, las propuestas vienen desde los años 80. Se ha pasado por muchas fases, por muchos momentos históricos, hasta lograr que haya un gobierno que por lo menos recupere, recoja y pues reconozca esta propuesta de los pueblos indígenas a nivel de la Constitución, a nivel de las normas. Aunque hay muchas dificultades para su implementación, pero ya se cuenta con condiciones políticas para seguir luchando y implementar en estos tiempos, ¿no? Un aporte importante de la educación intercultural bilingüe, como hemos hablado hace un momento, el sistema educativo tradicional, que aún está muy vigente en las escuelas o en las universidades, tiene que ver con el hecho también de empezar a considerar la educación intercultural bilingüe como estrategia de prevención y eliminación del racismo y la discriminación. Muchas veces creemos los guaraníes que eso es normal, natural, porque a veces la discriminación se ha naturalizado tanto, entonces a veces creemos que no, eso es normal que pase con nosotros, es normal que alguien nos discrimine, se rían de nosotros, porque se ha naturalizado. Y muchas veces eso pasa, como lo hemos naturalizado tanto, entonces tampoco reaccionamos frente a esa situación. Entonces la IB tiene un aporte fundamental en ese aspecto, ¿no? Y principalmente pensar, por ejemplo, que la interculturalidad tiene un contenido político principalmente, ¿no? Para superar sobre todo sistemas de dominación que está muy presente en diferentes ámbitos, en diferentes, ya sea educativo, político, administrativo, pero hay algo que sí nos puede permitir a largo plazo ir avanzando para por lo menos ir cambiando la situación de dominación colonial que está muy vigente en estos tiempos y además también permite el ejercicio de los derechos individuales y colectivos del pueblo guaraní. En este proceso de avanzar en la educación intercultural bilingüe, nos damos cuenta que existen todavía instituciones educativas, ¿verdad? Reacio a los cambios. Entonces es muy importante eso, que presten atención, orientación y vinculación, por ejemplo, a las realidades, a los territorios, ¿verdad? Mediante investigaciones, involucrando a los propios actores. Valorar la educación comunitaria colectiva basada en la territorialidad y la espiritualidad. Otro desafío importante y creo tal vez más difícil es el diálogo de saberes, ¿verdad? Avanzar de la interculturalidad discursiva a la práctica.
muchas veces hablamos a nivel de discurso muy bonito, pero otra cosa es la práctica, ¿no? Promover investigaciones sobre conocimientos guaraní e indígena, producir materiales educativos en lengua guaraní, formar docentes interculturales convencidos y comprometidos, capacitar y sensibilizar a los docentes que actualmente se encuentran trabajando. Yasoropay, muchísimas gracias por su atención.